El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. Y otro de los temas que marcó sin duda este 2018 es la crisis de la Iglesia Católica. El 19 de junio de 2017, el portavoz vaticano Greg Burke daba a conocer que el Papa Francisco visitaría Chile en enero de 2018. Una gira que desde un comienzo se veía como complicada y como un verdadero desafío para el pontífice, tomando en cuenta la difícil situación de la Iglesia chilena, marcada por los casos de abusos sexuales del influyente párroco Fernando Karadima y, por otro lado, por la polémica designación de uno de sus más cercanos, el sacerdote Juan Barros, como obispo de Osorno, quien había sido acusado de encubrir estos casos. Una gira que comenzó el 16 de enero con un perdón del Papa por estos abusos, pero que estuvo marcada no solo por la falta de entusiasmo del pueblo chileno frente a la visita, algo que contrastaba con lo que significó la llegada de Juan Pablo II en abril de 1987, sino también por la presencia de Barros en muchas de las actividades importantes del pontífice y que tuvo su punto más conflictivo el último día, cuando en la ciudad de Iquique el Papa realiza esta polémica declaración a radios ADN y Bio Bio. Escuchemos. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. ¿Está claro? Una defensa cerrada, ¿cierto?, al sacerdote, al obispo, entonces Juan Barros. Y mientras varios medios ya hablaban de que el Papa había coronado la peor visita a un país durante su pontificado, el 22 de enero Francisco intenta matizar sus palabras en el viaje de vuelta a Roma, donde estuvimos ahí con Tele 13. Escuchemos lo que dijo. La palabra prueba no era la mejor para acercarme a un corazón dolorido. Yo diría evidencias. En el caso de Barros se estudió, se reestudió y no hay evidencias. Y estamos aquí en el estudio con Mónica Pérez, quien tuvo un rol clave en la cobertura de todo lo que ocurrió después del viaje del Papa a nuestro país y que tiene que ver con el mayor sismo sufrido por la Iglesia en la historia de Chile. Muy buenas noches, Mónica, bienvenida. Hola, Connie, buenas noches. ¿Qué pasó con el Papa cuando vuelve al Vaticano después del paso por Chile y por Perú? ¿Y por qué envía a Charles Scicluna a Chile? Bueno, tú mismo lo decías antes, fueron tantas las críticas que recibió el Papa que a su vuelta a Roma y tras esta polémica defensa que hizo del ex obispo de Osorno, Juan Barros, a su regreso a Roma, Francisco envía a Chile a Monseñor Scicluna para que investigue si las acusaciones contra Barros eran solo calumnias, como él mismo había dicho. Scicluna vino en febrero para recabar antecedentes de Juan Barros y el encubrimiento de los abusos cometidos por el sacerdote Fernando Karadima. Después de que recibe este informe de Scicluna en el Vaticano, el Papa reconoce haber incurrido en graves errores de valoración y anuncia que se va. Es ahí cuando convoca a todos los obispos chilenos al Vaticano en mayo, después de que se reúne e invita a las víctimas a su casa y las tiene ahí durante una semana. ¿Y qué significó para la Iglesia chilena esa reunión de todos los obispos en Roma con el Papa? Bueno, realmente un hecatombe, no lo podemos llamar de otra manera, porque todos los obispos llegaron a Roma, pero finalmente tuvieron que presentar su renuncia. Durante esa semana de reuniones, cada vez que los obispos entraban o salían de estas reuniones con el Papa, declaraban ante la prensa, ante nosotros que estábamos ahí parados en el hotel donde ellos estaban quedando, que habían sido reuniones absolutamente normales, que eran totalmente cordiales. Nada que implicara o que nos indicara la molestia o el llamado de atención del Papa ante las verdades del informe Scicluna, que lo llenaban de vergüenza, como él había dicho. Pero nosotros conseguimos este documento que el Papa le había entregado a los obispos al comienzo de esta semana de reuniones como un texto de reflexión, y así pudimos enterarnos de parte de extractos del informe Scicluna que ha sido hasta ahora mantenido en secreto por el Vaticano y de la dura reprimenda que el Papa les había dado a los obispos
obispos chilenos. Por eso finalmente deben renunciar. Si no nos hubiéramos conseguido esos documentos, probablemente nada habría pasado, porque el comunicado final que dio el Vaticano de estas reuniones fueron palabras, tendríamos que decir, de buena crianza, palabras en que el Papa los animaba a volver a Chile, a hacer los cambios que ellos estimaran pertinentes y que habían sido reuniones realmente cordiales. Y eso es lo que decían cada vez que tú intentabas entrevistar a alguno de los obispos. Recordemos, Mónica, ese momento que la verdad es que fue uno de los grandes momentos de este año, momentos de golpe periodístico, en que tú das a conocer ese informe, ese documento en Tele 13. Veamos. La Iglesia chilena, le voy a leer un párrafo, se ensimismó de tal forma que las consecuencias de todo este proceso tuvieron un precio muy elevado. Su pecado se volvió el centro de atención. La dolorosa y vergonzosa constatación de abusos sexuales a menores, de abusos de poder y de conciencia por parte de ministros de la Iglesia, así como la forma en que estas situaciones han sido abordadas, deja en evidencia este cambio de centro eclesial. Es urgente abordar y buscar reparar en el corto, mediano y largo plazo este escándalo para restablecer la justicia y la comunión. Y ahí la pregunta que uno se hace pensando un poquito en el futuro es ¿cómo podrá la Iglesia chilena salir de esta crisis que está todavía en pleno desarrollo? Bueno, entre los que están renunciados también está el arzobispo de Santiago, Monseñor Esati, que es uno de los más importantes. Lo primero es saber si el Papa finalmente va a aceptar más renuncias, sobre todo la que digo del arzobispo de Santiago, y que está siendo investigado además como imputado en el encubrimiento de abusos. Mientras estamos, una especie de status quo, diría yo. Las nuevas autoridades de la Iglesia deberían tomar nuevas medidas o implementar la nueva política de tolerancia cero y además enfrentar las causas judiciales, pero las actuales no tienen credibilidad para un proceso de limpieza. Eso es al menos lo que opinan la mayor parte de los expertos. Además se viene la reunión del Papa con los obispos en Roma el 21 y 24 de febrero para intentar poner fin a esta crisis de los abusos sexuales, y ahí van a estar los 180 presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo hablando con el Papa y finalmente tomando cartas, diríamos, más decisivas en este tema. Es lo que se espera que haga el Papa, ¿cierto? Siempre en los tiempos del Vaticano, que no siempre coinciden que no con han sido para nada los tiempos humanos del resto. terrenales. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches. Buenas noches. Y en algunos de estos casos ha sido clave también la investigación periodística realizada por nuestro departamento de prensa. Estamos de hecho con Emilio Sutherland, quien junto a Cristian Venegas investigaron lo que sucedía al interior de la diócesis de Rancagua, gatillando también la salida de su obispo. Muy buenas noches, Emilio. Buenas noches, Connie, ¿cómo estás? ¿Cuál fue la principal revelación de la investigación que hicieron ustedes? La principal revelación fue que existía un grupo de sacerdotes ahí en la zona de la diócesis de Rancagua que preferían o tenían conductas impropias con respecto a niños, fundamentalmente a menores de edad. Y las consecuencias inmediatas de esta investigación fue justamente la suspensión de una veintena de párrocos de la diócesis hasta iniciarse una investigación posterior por parte de la Fiscalía de O'Higgins a cargo justamente de Emiliano Arias y Sergio Moya. Y las consecuencias posteriores todavía no se conocen en definitiva. Ahora, lo más relevante para la opinión pública fue que por primera vez podían ver en imágenes, y una imagen vale más que 1000 palabras, cómo se gestaba esta especie de abuso a menores de edad por parte específicamente de un sacerdote que había sido denunciado hacía un año y medio antes al obispo de Rancagua en ese entonces, Alejandro Goic. Y este sacerdote aparecía justamente manteniendo comunicaciones, mensajes vía redes sociales con un supuesto menor de edad a quien le enviaba mensajes de alto contenido erótico. Además de los abusos de los que tú das cuenta, otra de las cosas que llamó la atención en este caso es que había un grupo de sacerdotes, de hecho se le llamaba la cofradía, donde cada uno además tenía ciertos roles. Eso también fue una revelación, algo que no habíamos visto en otros casos. Sí, ahora, eso en base a los testimonios que nosotros recogimos principalmente de la principal fuente de esta investigación, que es Elisa Fernández. De alguna forma, la comunidad se mostró impactada por una especie de asociación, cofradía, como se le decía en su momento, de gente que justamente tenía que inculcar valores morales, éticos a la sociedad y que estaba provocando un daño a quienes más, el tesoro más preciado de una familia, que son los menores de edad. ¿Qué consecuencias provocó esta investigación, Emilio?
Como te decía, la consecuencia inmediata fue la suspensión de una serie de párrocos de la zona que estaban supuestamente implicados en esta situación, conductas impropias, por decirlo de alguna forma, que afectaba a jóvenes y a menores de edad. Una semana después de la revelación de este reportaje, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal aceptó la renuncia del entonces obispo Alejandro Goich, que recordemos que era presidente del Consejo, ¿cierto?, de Prevención de Abusos a Menores y Acompañamiento a las Víctimas. Él tuvo que salir también justamente dando un testimonio muy crudo, muy dolido respecto a que él no fue capaz de reaccionar a tiempo, que fue a lo mejor negligente y no reaccionó en forma eficiente para tomar las denuncias que le había hecho esta niña, Elisa Fernández. Escuchemos esa respuesta que dio a la entrevista, ¿cierto?, después de, durante el reportaje, el entonces obispo de Rancagua, Alejandro Goich. Yo no estudié para detective, yo estudié para ser pastor y para servir a la gente, digamos. Bueno, también para terminar está el caso de Chillán, el caso también de San Felipe, donde Tele 13 dio a conocer abusos en ambas diócesis y donde cayeron ambos obispos.